Muy buenos días, profesor. En el día de hoy le vamos a hablar sobre un tema muy importante, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un documento del que probablemente has oído hablar en más de una ocasión. Sin embargo, casi nadie sabe con exactitud cuál es su función, en qué contexto se originó y qué beneficios supone en determinadas situaciones. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, establece mecanismos para su protección y garantía. Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprende un preámbulo y 6 partes. Parte número 1, artículo número 1. Los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. También reconoce los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. Parte número 2, artículos del 2 al 5. Garantía de los estados de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales y económicos de los individuos que integran cada estado, parte y otros derechos tendientes a su protección. Casos que suspenden las obligaciones contraídas en virtud de este pacto. Prohibición del ejercicio abusivo del derecho apelando a este pacto. Parte número 3, artículos del 6 al 27. Protección por motivos de sexo, religión, raciales u otras formas de discriminación. Parte número 4, artículos del 28 al 45. Comité, elección, funcionamiento y derechos de los estados partes en él. Parte número 5, artículos del 46 al 47. En este articulado manifiesta el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales. Parte número 6, artículos del 48 al 53. Regula la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se puede resumir de la siguiente manera: derecho a la vida, prohibición de la tortura y los tratados crueles, inhumanos y degradantes, prohibición de la esclavitud, derecho a la seguridad de la persona, protección contra el arresto y la detención arbitraria en cualquier circunstancia, derecho a la equidad procesal ante la legislación y el debido proceso, derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión, derecho a elegir y ser elegido por sufragio universal. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es sin duda una valiosa herramienta para luchar contra los abusos que sufren la libertad y otros derechos de las personas, pues especifica de forma clara cuándo se cumple o no los estándares mínimos en la materia. Muchas gracias. Continuaremos con un breve resumen de los artículos 46 al 53 del Pacto de los Derechos Internacionales Civiles y Políticos, que indican lo siguiente, que es obligatorio los informes nacionales. Los estados se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el regreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos derechos. El plazo de 1 año a contar de la fecha de entrada en vigor del pacto con respecto a cada estado parte. En lo sucesivo, cada vez que el comité lo pida, diálogo con el Comité de Derechos Humanos y Publicidad. Opcional, las comunicaciones entre estados partes. Todo estado podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones que un estado parte alegue que otro estado parte no cumpla las obligaciones que esto le impone al pacto. En breve resumen, podemos entender de que todo pacto que está establecido tiene que cumplir con un proceso y existe un comité encargado de velar que cada paso se cumpla al pie de la letra. Muchas gracias.